Decíamos, está el doctor Alberto Mourino con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Héctor, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, como representante de CTA, tenemos que hablar lo que tiene que ver con esta marcha de las antorchas. Primero se llevó a cabo en Rosario, ustedes también participaron de la organización, y ahora se va a llevar a cabo aquí en Venado Tuerto. Bueno, me parece bueno, importante e interesante. Hay que decir dos o tres precisiones. Primero, esto nace de un movimiento a nivel nacional de las dos CTA, el gremialismo que está en distintas veredas con respecto a la CGT, ¿no? Nacional, el de Moyano, Palazzo, para decir, ¿no? Con distintos nombres, para identificarlos. Porque tenemos que decir, la CGT de Venado Tuerto es diferente, ¿no? La CGT es una institución diferente, digamos, en función de las estructuras, digamos. Porque ahora hay integrantes de la CGT que están convocando a la marcha, ¿no? Bueno, a eso voy, por eso te quería hacer una pequeña historia. Esto nace en Buenos Aires, por el tema de que había algunas organizaciones integrantes de la CGT importantes, bancarios, camioneros, digo para decir importante, pero muchos más hay, ¿no? Multisectoriales, movimientos sociales, que no estaban de acuerdo con la forma en que se dialogaba con el gobierno. Por eso se ha escindido, se ha, digamos, separado, y han constituido otros movimientos sindicales. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Cuando un representante no tiene real, digamos, entidad para la representación, otras entidades asumen esa representación. Bueno, ese grupo de gente con las dos CTA, de Jackie y Micheli, para decir nombre para que se entienda, han decidido hacer la marcha de las antorchas en distintos lugares del país. De hecho, se planificó 5 o 6 lugares en principio, y lo que se ha dado es la posibilidad que se amplíen esos lugares, que se están ampliando en todos lados, y lo que ha pasado en la provincia de Santa Fe es que estaba definida como único lugar Rosario, pero en el transcurso de llevar adelante esa marcha, el mismo día se hizo en distintos lugares en la provincia de Santa Fe, porque es una marcha que se va a hacer todos los jueves. Y cuando se hizo en Rosario, se hizo en Santa Fe, se hizo en varios otros lugares de la provincia de Santa Fe. No se hizo en Venado Tuerto por, digamos, la falta de organización en cuanto a los tiempos, pero sí se venía conversando. Pero hay otra cosa muy interesante para acotar. En la provincia de Santa Fe, como un hecho inédito, histórico, se ha formalizado el MOS. El MOS es el Movimiento Obrero Santafesino, que no es una estructura con autoridades, sino es una estructura donde aglutina el interés superior de los trabajadores. Y cuando hablamos del interés superior de los trabajadores, no es individual, sino es grupo de CGT que adhieren a esto, grupo de la CTA, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones del comercio, distintas organizaciones que hacen a la defensa del interés de los trabajadores, como en este caso, algo puntual que abarca todos los sectores, el tarifazo. Por eso... Ahora, también hablan de la Cámara de Empresarios que se reúne. Exactamente. Por eso digo que es un hecho inédito. Esto no ocurre en otros lugares del país. En Santa Fe se ha dado eso. Y creo que tiene que ver con la grandeza de las bases. Porque es muy simple. Cuando vos, por más que seas partícipe de un sector que no termina defendiendo los intereses de los trabajadores, o por lo menos, no es que no lo termina defendiendo, tiene una posición muy light, es bueno que vos, como representante de la base, que tus trabajadores los ve todos los días, no la superestructura, le dé otra posibilidad de reclamo y de representación. Lo que no significa que cada uno, sería la unidad en la acción, pero no estamos hablando de las entidades en sí, ¿no? Cada entidad sigue teniendo sus diferencias, si quiere, de base o lo que nosotros podamos interpretar como diferencias. Y aquella vieja frase, divide y reinarás. Bueno, la idea del MOS es juntar. Es cierto que hay distintos pensamientos, hasta casi, diría, completamente contrarios uno a otro en la forma ideológica, pero hay un interés que ya no es un interés de un partido político, sino es un interés del pueblo, de la gente. Por eso es lo que vos estás diciendo es correcto, es decir, cómo la Cámara Empresarial, y sí, cómo la empresa, cómo las cooperativas, cómo, porque está haciendo estrago en todos los sectores de la sociedad. Es un solo sector que puede no estar sintiendo el efecto, pero no es que no lo esté sintiendo,
Si no, es que no queda brazo a torcer, pero si tenemos como alpargatas... Pero, Alberto, esto es productivo porque nos une aquella frase de Borges, ¿no? Nos une el espanto, no las coincidencias. Bueno. Después que pasa esto, después seguimos todos desparramados por cada lado y cada uno luchando de una manera y de otra manera, ¿no? Yo tengo una pequeña percepción, quizás equivocada. Hoy el pueblo no se moviliza porque hay ciertos sectores que están llamando a la movilización, sino se moviliza por la necesidad. Sí necesita una convocatoria, sí necesita que alguien convoque. Y no está analizando profundamente quién está convocando, en realidad, más allá de que uno tiene cierta representación y tiene distintas apreciaciones de lo que está pasando en el país. Pero va a haber mucha gente que se va a sumar, que a lo mejor ni está adherida a un gremio, ni a un partido político, ni participa, pero que le está haciendo este sistema, esta política, mucho daño. Entonces, no es un tema, en este caso, después las cuestiones partidarias y políticas se van a dirimir en las urnas. Esto es obvio. Cada uno aspiraría a que no sea una campaña como ya se empezó a ver, que todos hablan del otro, de sus, digamos, defectos, en vez de hablar de las virtudes que tiene uno para gobernar. Cada vez que uno habla de los defectos del otro, no de la persona, de las cuestiones que tienen que ver con lo que lo circunda, en lugar de hablar de propuesta, habla de su propia incapacidad. Esto es así. Entonces, cuando vos querés desviar la atención, hablar de lo malo del otro por lo incapaz que sos de resolver tu propio problema. Esto es así matemáticamente. Ahora, eso está implementado, Héctor, por unas políticas que están estudiadas desde el punto de vista sociológico, biológico, psicológico, didáctico, está estudiado. Es una forma de manejar las masas, ¿no? Estas son las famosas técnicas de masificación, de manejo de masificación del pueblo, en función de los intereses propios de aquellos que quieren mantener el poder, no por lo que hacen para el pueblo, sino lo que hacen para distintos sectores específicos, ¿no? Ahora, el problema es, como dice Serrá, ¿no? Después vuelve el pobre a su pobreza y vuelve el rico a sus riquezas, ¿no? Este es el temor, porque después vemos en las internas de los partidos políticos los corruptos, los que no conducen a los trabajadores como deben conducirlos, ayudándolos, sino que buscan sus propios intereses. Esto también está metido en el medio de todo de estas situaciones. Bueno, naturalmente es así. Pero yo digo mira, hay una cosa interesante para rescatar. Viste que yo vengo del sistema educativo, he tratado de incursionar en el tema del derecho porque creo que el país es un conjunto, tiene dos cuestiones básicas. Primero, una educación que está atrasada 20 años, y una educación que está planificada para el ejercicio del poder, cual fuera él y cual fuera su ideología, del manejo de masas. Es así. En la escuela prácticamente no se habla de los distintos modelos políticos. No, pero esto no lo creó Macri, ni el gobierno de Macri. No, por eso estoy diciendo 20 años. Claro. Estoy hablando del proceso educativo. Uno ve lo que pasa. Es muy difícil, mira, hay algo, yo creo, no sé si lo decía con vos el otro día, pero lo comentaba. Por eso uno dice, el pueblo es el resultado de quienes han creado un país con bases normativas, legales, con buena constitución nacional, para que en la sociedad nosotros con distintos deberes y obligaciones nos podamos relacionar, ¿sí? Eso está quebrado. No existe el Estado de Derecho, pero no de ahora, hace mucho tiempo. Existe el estado de la política, o sea, la política es la que define los principios constitucionales si se aplica o no se aplica. Entonces, vos llegás, por ejemplo, el artículo 14, cuando hablamos de modelos políticos... Pero somos una república. Bueno, sí, somos una república... Por eso digo, división de poderes. No existe. No existe. Entonces no estamos en democracia. Pero, bueno, si la democracia es el ejercicio... mejor dicho, el gobierno del pueblo por el pueblo. El gobierno del pueblo por el pueblo cuando votás y cada 4 años. Así de simple te la digo. Después los otros controles prácticamente no existen. Y si existen, ve el poder cómo puede hacer, independientemente de su estructura. Hay que decir claramente que hay algunos poderes que son más progresistas y otros son menos progresistas. No hay que analizar personas, porque si vos te detenés en las personas... básicamente, y no analizar independientemente de cuál fuere él, y nos detenemos en las personas, no avanzamos nunca. Nosotros tenemos que hacer entender al pueblo que hay distintos modelos políticos. Hay un modelo que es más pro pueblo y otro modelo que es no pueblo. Dentro de esos modelos está el neoliberalismo. Es para decir muchas cosas. Nuestra constitución, que es
el marco normativo y legal. Pero también está el populismo. Bueno, 2 segundos. A nosotros nos han creído un montón de cosas. Yo, por eso digo, el haber estudiado abogacía me dio un panorama muy interesante. Primero porque digo que es un país anómalo. Es un país que no respeta las normas y las reglas. Cada uno hace sus propias reglas de acuerdo a su saber. ¿Sí? Después se me pasó el tema de saber, pero no importa. De acuerdo a su saber. Lo peor que nos pasa es que el pueblo desconoce eso. Desconoce cuáles son sus deberes y sus obligaciones y crea sus propios deberes y obligaciones, y el Estado, a través de lo que nosotros le dijimos, también modifican eso porque sabe que el pueblo no conoce. Entonces, aparecen líderes que reforman la Constitución de hecho, y las relaciones que tiene que haber entre una sociedad las rompen, literalmente las rompen. Entonces, en un país anómalo hay desorganización, hay violencia y se exacerba el individualismo. Entonces, y entra a tallar el miedo. Entonces yo no hago ¿por qué? ¿Por qué se le tiene a mí tanto miedo a la política? Porque quiebra las normas. Quiebra las normas. Entonces si vos estás en un Estado de Derecho, y si vos no tenés culpa, ¿cuál es el problema de ir a... Sí, yo voy, pero llegás y resulta que intervino la política por otro lado o te inventa una causa, un carpetazo, o esto o lo otro. Depende de lo que... ¿Quién pone a los jueces? ¿Te das cuenta? Sí. Bueno, y eso no es concepción. Si cada uno de nosotros tuviera como libro de cabecera, cada uno de los políticos, la Constitución Nacional, que es liberal, no neoliberal, es de origen liberal, y vos lees el artículo 14 bis, este gobierno de que asumió hasta ahora vulneró todo el artículo 14 bis. Porque vos podés ser más de izquierda, más de centro derecha, más de derecha, qué sé yo. Pero lo que no puede hacer es cuando asumí institucionalmente cualquier organización, es a tu libre albedrío, porque a vos se te ocurre hacer las cosas distintas a lo que marcan las leyes, o las normas, o los estatutos. ¿Me entendés? Entonces acá pasa en todos los ámbitos, hasta en una escuela pasa. Vos en una escuela y si, como esta escuela, y depende del director de la escuela. Cuando vos tenés 1000 normas para cumplir, ¿sí? Dentro de la escuela, que vos no tendrías que hacer más que leerlas, interpretarlas, si tenés duda averiguar y aplicarlas. Ahora, si vos aplicás todas las normas que establecen para tu conducción en una escuela, empezás a tener problemas con el poder político. Porque si tienes una escuela con problemas... no puede dar clase. No puede dar clase. Entonces, el tema no es de este gobierno o de otro. El tema es que los ciudadanos en general no tenemos una formación, bien entendida, política ciudadana que nos permita discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y dentro de lo que está bien y lo que está mal, hay una división de clase. No lo podemos obviar. No podemos obviar que hay una clase alta, una clase media o pseudo media, que a veces se cree que es alta, y una clase, digamos, desclasada, que es la clase indigente o pobre. Bien. En ese orden de idea, el que está en una de esas clases tiene que tener muy claro cuál es el programa de gobierno, que el programa de gobierno es primero referenciarlo en la Constitución y después buscar la persona que pueda referenciar esos aspectos. Ahora, ¿qué nos sucede? Que las personas para llegar al poder mienten de principio a fin, mienten. Entonces te dan un programa de gobierno que te dicen que te van a resolver todos los problemas cuando saben de antemano, estudiando la psicología, la pedagogía, la neurociencia, todo lo que vos se te ocurra, porque hay equipos trabajando sobre eso, que el pueblo no lo sabe, y que le manejan la mente, y masivamente lo hacen por los medios de difusión y demás, para que vos reacciones siendo de una clase, pensando como otra clase. Y si vos pensás como clase media, como clase alta, y pensás que el de la clase alta va a defender tus intereses, te equivocás. Entonces, independientemente de las personas, los que los ciudadanos debemos ver y después dirimirlo dentro de lo que son las cuestiones políticas, después hay que hablar de esos temas también, el programa de gobierno que mejor representa a las distintas clases. No es un problema que haya distintas clases, porque lo hay siempre. En la democracia significa la relación de poder, más en el capitalismo, necesariamente capitalista, la relación de poder, porque vos necesitas de las clases medianas altas que pongan el capital para que el trabajo haya trabajo, y ese trabajo llegue con una distribución determinada como para que no haya prácticamente pobres. El tema es que hay un desfasaje. Cuando vos aplicás un gobierno, aplicás un programa
progresista está tratando de llevar política más cerca de los obreros o de la clase media, media baja o indigente. Cuando vos haces un programa neoliberal, que era de formación del liberalismo de nuestra Constitución, y que no se cumple nada de lo que la Constitución dice, como van a ser clarito, ¿no? Tantas otras normas. Indudablemente, ahí vos estás trabajando para aquel sector que es no intervención del Estado, donde el Dios es el Dios mercado, y donde el individualismo prima. Se destruye la sociedad. Bueno, el mejor ejemplo es Trump en Estados Unidos, de un gobierno neoliberal, prácticamente varios. Obama era el liberal neo, y ¿qué vino a decir Trump? Bueno, libertad de mercado es para afuera, para nosotros no. Bueno, siempre fracasó el neoliberalismo como política en todos los niveles del mundo, y está asociado directamente desde hace mucho tiempo esta parte al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es igual o sinónimo del neoliberalismo, y las políticas van a destrucción de las bases, de todas las bases, del pobre, de la clase media y la clase media alta de la producción, y termina todo como en los años 30, ¿no? Donde después aparece después de los años 30 el keynesismo, que algunos dicen que el populismo. ¿Qué es el populismo? ¿El populismo es malo? Es malo, depende de quién lo lleva adelante. Digo, nuestra Constitución es buena o mala. Si uno la lee a grandes rasgos, es buenísima. Ahora, ¿qué pasa? Que es tan buena y nadie la lleva a cabo, nadie la cumple. Entonces, el problema no son las organizaciones, ni son las instituciones en sí, que cuando vos lees cualquier estatuto de una cooperativa, de un gremio, la misma carta magna de la Constitución de nuestro país, vos le lees y te quedás anonadado. Digo, si esto se cumple, somos reyes. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se cumple? Porque es el ser humano que cuando entra a las instituciones se olvida de lo que tiene que hacer. No se apega a las normas, no se apega a las reglas. Entonces empiezan a ver cómo se pueden quebrar. Y cuando vos empezás a quebrar eso, no tenés más equidad, no tenés más justicia. ¿Cómo juzgar a una persona de una manera y a la otra de otra? Acá se está vulnerando. Uno puede estar de acuerdo o no con los hechos, pero lo que no tiene que perder de vista es que se está vulnerando la Constitución y el Estado de Derecho. El DNU, que bueno, acabo de ver acá en la página, ahora parece que no descarta el debate legislativo, porque si no va a debate legislativo, el DNU no tiene sentido, ¿no? Y si llegan a producir algo como piensan producir, independientemente que alguien sea delincuente o no, se vulnera el Estado de Derecho, que es la posibilidad de defensa, ¿no? Y van a ir con el que más tiene, y después políticamente van a ir con el que es opositor, y le van a inventar causa, y lo van a llevar a la justicia, y le van a quitar todo, y no te van a permitir el día de mañana estar en un lugar que puede ser una voz disidente. Este es el tema. No es un tema de nombres, es un tema de política. ¿Me preocupa Macri? No me preocupa Macri. ¿Me preocupa de la Rúa? No me preocupa de la Rúa. ¿Me preocupa la ciudad de Kirchner? No me preocupa la ciudad de Kirchner. Me preocupan los modelos que estén a favor o en contra de los trabajadores. Y en eso a veces vos tenés que hacer una evaluación, porque dice, bueno, no tenemos otra cosa, queremos una tercera fuerza. Bueno, sí, Estados Unidos tampoco tiene otra, tiene dos republicanos y demócratas y no hay otros. Y entonces, por eso, ¿qué va a hacer? No va a votar, te va a ir del país. No, uno tiene que tratar de ubicarse dentro donde se cree que está representando y batallar de adentro. Perdés muchas batallas de adentro, pero en cualquier organismo perdés. Ahora, cada vez que el argentino pierde una batalla de adentro, arma otro grupo. Venado Tuerto, 80 clubes. ¿Cómo puede haber 80 clubes en Venado Tuerto? Porque yo estoy en un club, me peleo con vos y a un otro club. Es que está como en el ADN del argentino. Yo difiero como una política partidaria y me hago un autobloque. Autobloque. Entonces hay que cambiar esas cuestiones, y esas cuestiones se cambian con modificar las normas. Hay que reformar la Constitución para que haya más controles. Uno puede estar de acuerdo o no con el gobierno de Bolivia, con Evo, porque es Evo, porque es indio. Ahora, cuando vos vas a analizar la economía, pues si Evo está en la primera economía, era la última, está en la primera latinoamericana en cuanto a crecimiento. Digo, ¿qué está pasando? ¿Es el indio? Entonces no es la persona. Acá se personaliza en función de los réditos del poder. Entonces buscan, cualquier cosa buscan. Y de A te hacen B, C, D, porque le estás vulnerando sus propios intereses. Entonces, lamentablemente hay que buscar
que nuestro pueblo entienda, y eso es un trabajo que no solamente se hace desde la educación y de un programa serio de gobierno, sino de las instituciones y de cualquier institución, inclusive las gremiales y las políticas, en formación. Héctor. Pero el panorama es bastante oscuro. Porque tenemos generaciones tras generaciones que se están formando y que serán las próximas que nos van a dirigir, que están creciendo en este modelo. Bueno, por eso digo, modelo, cuando, de Kirchner, sí, de Macri, del que fuere. Cuando vos querés cambiar algo, no lo puede cambiar así como por DNU. Este gobierno hizo un cambio, escuchá, un cambio cultural. Pero esto fue a la legislatura y no lo trataron. Le dieron 200 vueltas. Bueno, está bien, pero eso no justifica vulneración de los derechos. Sí. Es la democracia. Si vos ganaste y sos minoría y te votan en contra de la norma que vos tenés que, si vos, o lo resolvés adentro o tenés que seguir gobernando así, porque si no es un Estado que se vulnera el derecho. Por eso digo, nosotros pareciera ser que queremos gobernar como a mí me gusta. Vos no te olvides que Bueno, también tenemos los legisladores que no van a trabajar, que cobran buenos sueldos, por eso te digo, que tampoco están capacitados para algunos temas, y estamos siempre en la misma, ¿no? Bueno, los famosos levantamanos. Bueno, para eso, nosotros tenemos que hacer una modificación. Hay que modificar algo que se entienda, no necesariamente, caso concreto, no ocurre, es como un Vila, ¿viste? No ocurre normalmente, sí. Pero Evo Morales, como fue Lula, con todas las cosas que se pueden decir o no de Lula, o de Evo Morales, o de cualquiera, porque todo, cuando algo más o menos funciona, lo tratan de sacar del eje y atacar a las personas en función de lo que hace o lo que no hace, pero tenés dos ejemplos, digo, son vilas de la política, ¿no? Para decirlo en Argentina. No ocurre todos los días. Una persona que llega a esos lugares tiene que llegar con alguna formación, con algo que lo avale, con algo previo, ¿no? Con algo que diga, bueno, ha hecho todas estas cuestiones y es posible que esté en este lugar. Ahora, el pueblo no lo tiene claro eso. Porque el pueblo de un día para otro no lo tiene claro porque no tiene la formación. Pero nosotros como pueblo... Bueno, pero los pueblos seguimos manejando con planes sociales, con los bolsones, con menos escuela, con menos salud, y entonces ese es el gran problema. Por eso vuelvo a insistir, nosotros tenemos que, independientemente de las personas y del esquema, nosotros tenemos que dirimir nuestra... Aunque a veces no te guste todo, vos tenés que dirimir en el proceso político. Si el proceso político es favorable a los trabajadores, clase media, clase baja, indigente, aunque sea un progresismo que no te va a dar todo, porque en realidad si te da todo, después vos empezás a pensar distinto. Fíjate lo que pasó en Brasil. Independientemente de lo que digan de Lula, porque después entramos y dicen, no, vamos a hablar de modelos, no de Lula. Del modelo brasilero, hubo un montón de gente que pasó de la indigencia y la pobreza, a un estado de bienestar mejor. ¿Qué pasó con esa gente? Pensando que ya estaba muy cerca de lo de arriba, su base ideológica de trabajador, la transformó en una base ya más de estatus social más elevado. Entonces pensó que votando a Bolsonaro iba a mejorar, que es lo que pasó acá. Iba a mejorar. Y no va a mejorar. Entonces lo que uno tiene que tener claro también es su estructura de base. Mira, vos sos trabajador, uno es trabajador. Uno puede mejorar en el transcurso de la vida su estado, ¿no? Porque para eso estudia, trabaja, se preocupa, hace cosas. Lo que nunca podés hacer es dejar el origen. Nunca te puedes olvidar que sos laburante. Y si vos podés en algún momento volver a hacer unas cosas como laburante, la tenés que hacer para no olvidarte. Porque hay mucha gente que de pensar como trabajador piensa como empresario y piensa como gente que indudablemente tiene mucho más recursos que aquel que no lo tiene. Entonces, esto también es muy cierto. Si vos no podés entender, yo lo decía el otro día en un pequeño discurso, cuando hablamos de estas cosas, es muy profundo y a veces vos hablás y no te van a entender lo que decís porque no te van a entender lo que decís, porque es lógico que no entiendan porque no tienen las herramientas. El ser humano es siempre ignorante de lo que no sabe. Por lo tanto, su mundo gira alrededor de su saber. Explícame un chico que no termina la primaria, que después quiere entrar al mundo del trabajo. ¿Cómo es que vos le podés entender algunas cuestiones de aquel que pasó por todos los niveles y quiere explicarle algo que le sirva? Es difícil.
porque su universo solamente va a estar reducido a lo que sabe, a lo que le enseñaron. Por eso la educación es clave, y por eso la educación es atacada más profundamente con el sistema neoliberal. Este sistema neoliberal, yo lo decía el otro día, ataca profundamente a los niños, que son lo que vos decís, nuestro futuro, y profundamente a los más necesitados, a los ancianos, o sea, los adultos mayores, según las normas internacionales de adultos mayores. Viste que tercera edad, bueno, ahora adultos mayores, o mayores adultos, como le quiera decir. Esos dos sectores son los más desprotegidos, pero no alcanza con eso. Ataca profundamente y distorsiona el mundo laboral. ¿Qué nos queda como país? ¿Qué nos queda como país? Entonces, este es el problema. Y si un trabajador no entiende estas cuestiones de profundidad, se pone a discutir las nimiedades. No sé qué le pasó a Macri, si tomó vacaciones o no tomó vacaciones. Bueno, sepan que tome vacaciones o no tome vacaciones, el día que votamos un programa neoliberal. Este programa neoliberal es anticonstitucional, pero lo que es peor, hizo una propaganda constitucional. No te van a tocar las ganancias, nadie va a perder nada, el fútbol no se va a tocar, todo así. Derechos que están consagrados en la Constitución para mejora del pueblo. Pueblo verá lo que dirás, para mejora del pueblo. Entonces, es doblemente gravoso el tema. Es una campaña política de masificación distorsionando la realidad para generar procesos que después digan la culpa la tienen otros, cuando está basado en su propia capacidad actual. Bueno, pero tampoco, también tenés la otra opción, o votás la corrupción. No, la corrupción tiene que estar definida por los procesos normales de nunca vamos a saber quiénes son los corruptos, ¿no? Bueno, con este sistema de la falta de Estado de Derecho. Ah, bueno. Pues yo insisto en el Estado de Derecho. Yo me centro en el Estado de Derecho. No soy juez de nadie. No me pongo a juzgar a nadie, porque en realidad el juzgamiento... Bueno, en esta disyuntiva está la gente. Bueno, la gente tiene que votar... ¿A quién voto? ¿A esto o voto esto otro? La gente tiene que definir el proceso. No la cuestión... Tiene que definir el proceso, de mi modesto punto de vista, y después producir, a través de su representante, que es muy difícil por el proceso, pero intentar hacerlo, una modificación de la Constitución donde el pueblo tenga más protagonismo. Donde el pueblo tenga más protagonismo. Hoy estamos en una escasez de representación, porque vos fíjate lo que nos pasa. La mayoría de los representantes en la legislatura saben que esto está mal. ¿No hay nadie que le hizo un juicio político al presidente? Citan la herramienta. ¿Cómo es que va a terminar el programa sin iniciar un juicio político al presidente por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos en función de lo que dice la Constitución? Todos lo saben. Propios y no propios. Bueno, pero ¿a quién se le hizo un juicio político? Bueno, Menem. Bueno, mire, a Menem después. ¿Y después de cuántos años se definió? Bueno, por eso digo que ese problema es la anomia, vuelvo a insistir, por eso hay que hacer reforma, que no se permitan esas cosas, o sea, que eso sea más limitado, ¿no? Que no haya la posibilidad... Yo decía antes que en lo que uno sabe en lo chiquito también decía... entró como intendente o como gobernador o como presidente con una mano atrás y otra adelante y salió con la mano llena. Se investigó y estaban en el poder, manejaban todos los temas, siempre tenían la posibilidad de acomodarlas tanto, decían así. El otro decía, no, por código, porque después, cuando me vaya yo, me van a investigar a mí. Y así estábamos en este país. Y el laburante, el honesto, es el que paga las consecuencias de esta situación. Mira, cuando se producen esas cosas, no es de un solo lado. Vos podés ser el intendente y decir, bueno, vamos a hacer un caso concreto. Yo te quiero vender este teléfono y vamos a compulsa de precio, ¿sí? Bueno, vos hablás y comprás de teléfono a compulsa de precio. El que te compró este teléfono te da un retorno. Sí, que bueno, no existe. Ahora, ¿la culpa del intendente solo? No, por supuesto. O sea, que el tema es, nosotros tenemos que repensar esto como sociedad. Como sociedad, por eso digo, mi modesta opinión, es que el poder, uno conocedor de las técnicas de manejo y manipulación del pueblo, el poder siempre va a tratar de dividir en función de estas cuestiones. Entonces va a poner más de relevancia. Por ejemplo, ahora, no un mal proceso, no un Estado de Derecho vulnerado, no una economía destrozada, no trabajadores, miles de trabajadores sin
sin poder acceder a su dignidad, no atendiendo los tarifazos, no atendiendo la deuda, y va a poner la atención en que la gente discuta estas cosas que vos decís, entre corrupto y no corrupto, que en realidad, cuando uno analiza a los dos, no podría votar a nadie si supuestamente es un análisis. Entonces uno se tiene que apartar de eso, y lo que tiene que ver cuál es el proceso, la plataforma que más identifica a los trabajadores. Y después, por eso digo que hay que cambiar la Constitución, como tiene Evo Morales, como los jueces eligen en Bolivia, los negritos, los indios, tienen un proceso de elección popular, con todos los jueces, bueno, distinto, y se pudo hacer en Bolivia. Acá parece que no se puede hacer. Bueno, pero Bolivia tampoco es un paraíso. No es un paraíso, pero ha evolucionado. Cuando uno, por eso digo, Bolivia tiene dos Bolivia, ¿no? La Bolivia productiva y la Bolivia pobre, que muchos bolivianos se vienen a vivir a la Argentina, ¿no? Es cierto, pero cuando uno analiza la estadística, uno ve que ha habido una evolución. Entonces uno no puede negar eso. Ese proceso de evolución en estos últimos tiempos, sea con Evo, sea con el que venga, el tema del modelo, si ese modelo sigue, posiblemente ya se redujo casi un 50% de la pobreza, de lo que era. Obviamente sigue habiendo una cantidad enorme, pero se redujo la pobreza, está probado estadísticamente. El Fondo Monetario Internacional lo pone, Fondo Monetario Internacional, digo, para que alguien no se ponga, lo pone como la economía más desarrollada de Latinoamérica, con el proceso más alto. Argentina está casi en el último, ¿no? Está más cerca de Venezuela. ¿Te acuerdas cuando nos decían que íbamos a llegar a Venezuela? Porque Venezuela es Venezuela. Dejemos a Venezuela tranquilo, la autodeterminación de los pueblos. Dejemos a Venezuela y el pueblo de Venezuela que resuelva su problema. No, pero ¿qué está conforme como está Venezuela? Que resuelva su problema. Yo no vivo en Venezuela, pero que la autodeterminación de los pueblos dice que vos como pueblo argentino te podés inmiscuir en el Estado. Está bien, pero vos hablas de Bolivia. Hablamos de Bolivia, hablemos de Venezuela también. Bueno, por eso Venezuela no es el mismo proceso. Mirar, tener como espejo otros países, como trabajan, también veamos toda esta situación. Obviamente, Venezuela no está en una situación. Lo bueno y lo malo, ¿no? Pues Venezuela está como Argentina. En esa escala de desarrollo del PBI, está última. Está Argentina antes y Venezuela un poquito más abajo. En la escala. Ahora, esos son procesos que algunas cosas se pueden... En Venezuela no hay libertad. En Venezuela la gente no tiene para comer, no tiene salud, hay persecuciones, es grave la situación. Sí, obviamente que es grave, pero vuelvo a insistir. Obviamente que es grave, como es grave en otros lugares del mundo. La situación no es solamente Venezuela. Ahora, nosotros los argentinos, yo digo porque lo que dicen, uno puede pensar que es grave, y estoy de acuerdo contigo, hay éxodo. Cuando hay éxodo, las cosas no están fáciles. Ahora, yo me voy a poner a discutir el problema de Venezuela cuando tenemos chicos que se nos mueren de hambre aquí, la indigencia, con un país que puede alimentar a 400 millones de habitantes y no puede alimentar a 50. Está bien. Entonces, digo, pero más que dedicarme a Venezuela, que me parece que es importante tenerlo como referencia, como referencia no buena, si se quiere, desde el punto de vista del desarrollo, el modelo político y el desarrollo. Y como decimos que Bolivia como desarrollo, y lo comparamos con Argentina, uno dice, con mucho más recursos, estamos peor que aquello. Sí. Entonces, estamos peor. Bolivia, que lo termina arreglando, va aparentemente por un camino mejor que el nuestro. Ahora nosotros tenemos que revertir lo nuestro. Y para revertir lo nuestro, nos tenemos que preocupar por lo nuestro. Está bien, pero tampoco los gobiernos anteriores hicieron nada. Los gobiernos, por eso te digo, el tema es... sea, el populismo no hizo nada, el neoliberalismo no hace nada, bueno, y ese es el tema. Y tenemos el país más rico, y tenemos la mejor producción, y tenemos lo de allá. Pero bueno, Puentes del Alma hace cuántos años que están funcionando, llevándole alimentos, comedores escolares, merenderos y escuelas. Totalmente de acuerdo. ¿Cuántos años hace que la escuela están los chicos yendo para comer y no para estudiar? Bueno, eso es cierto, Héctor. Por eso tiene que ver no con los modelos, tiene que ver con el poder. Está bien. Tiene que ver con el poder, no con el modelo. El modelo necesita una persona que encarne el modelo y lo lleve de acuerdo, pero no lleve de acuerdo a lo que él quiere o le parece, que respete lo que... por eso digo, si vos lees las normas, te dice claramente, vos vas en escuela, vos lees la ley 26.206 que regula las escuelas, te querés morir, el artículo 1 no se cumple. El 1.
Habla de los chicos de 45 días de clase, de 45 días de vida, que el Estado, entonces diría alguien, eso es populismo. No, es una ley. El Estado dice que a partir de los 45 días de vida se tienen que hacer cargo de aquellos chicos que no tienen, que tengan indigencia. ¿Por qué? Porque si uno te hace cargo de ese que es un problema en la sociedad, cuando el chico llega al jardín, llega mal alimentado, desnutrido, difícil. Pasa el jardín, lleva a la primaria, que está todo obligatorio, entonces como todo obligatorio de alguna manera va a terminar, entonces vos terminás con un chico en quinto año que no se puede ingresar al mundo del trabajo. Es cierto. Entonces, pero yo creo que el tema es más todavía, porque la madre, cuando está embarazada, ya tiene que tener el chico la alimentación adecuada. Obvio. Bueno, pero entonces tendríamos que ver desde ahí ya. Educación, Héctor. Bueno, vos lo dijiste claramente, educación. La mamá que nace en un contexto, un chico que nace en un contexto, no hace falta hacer mucho, que no lo tenemos. En un contexto de una familia, vive en 4 paredes, come, duerme, y casi hace su necesidad de afuera. ¿Qué expectativa puede tener? Te digo otro dato, porque todos están con la mano dura. El 90% de los... Ya lo vengo diciendo porque me escuchaste un montón de veces. El 90% de los delincuentes no terminaron la primaria. ¿Dónde está el problema? Y sin embargo están poniendo más policía, más armas en la calle, la gendarmerización. Eso le sirve al poder, porque el poder, una vez que no lo puede tener, esas mismas armas van contra el pueblo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo analizamos hace 6, 7 años que lo vengo diciendo, 8, 10, no sé cuánto hace que lo vengo diciendo. ¿Me entendés? Ahora, ¿cómo haces vos para hacer entender todo esto? Que te lo entiendan seriamente, no que te digan, no, este de izquierda, este de derecha, este de sur, que te lo entiendan seriamente, cuando del otro lado tenés muchos que van a denostarlo en función de crear esta situación de división en el pueblo para su beneficio. Es cierto. Así es. Ese es el tema. Alberto, como siempre, un gusto. No, gracias a vos. Gracias por estos minutos. La verdad que son temas muy, muy interesantes para debatirlo, profundizarlo. Bueno, invitar hace falta más debate. Bueno, ¿no? Por eso, pero no hay debate. Y hay que comprometer a los funcionarios. Esto es lo que quiero, me parece. Y lo que pasa es que los debates, si vos haces debate donde no tenés la línea del funcionario, te apartan. Y sí, pero bueno. O te aparta el funcionario, o te aparta en la política. Alguien te aparta. ¿Entendés? Entonces es importante no solo estar en un tiempo, porque hay mucha gente que batallan y después, una vez que se vuelven a su casa y no batallan, se cansan. Hay que seguir batallando, porque en definitiva siempre alguien a algo le queda. Es como la educación, ¿no? No, porque a veces hay algunas personas solidarias que trabajan solidariamente, que forman esto, forman lo otro, tiene otras intenciones. Ya el inútil, el que no hace nada, siempre lo denosta, como bien decía. No, tiene intenciones de otras cosas. Y está trabajando. Bueno, ¿por qué no lo imitamos, nos unimos y después le sacamos bueno, si hay tantas organizaciones que necesitan ser solidarias, es porque no está funcionando la institución en el país. Seguramente. Real. Pero bueno, hay algunos que tienen mejores intenciones, ¿no? Hay mucha gente que trabaja con muy buenas intenciones y hay que decirlo con total claridad. Lo que pasa es que a veces siempre se ve en un cajón de 200 manzanas, siempre se destaca la podrida y nunca se destaca tantas otras que hacen buen trabajo, ¿no? Es cierto. Alberto, gracias por estar, No, gracias a vos, Héctor, por este espacio. Bueno.